Buenas tardes, amigos de Letras Patrias. El día de hoy estamos con una de las personalidades más populares de Atoyac, el conocido por todos, profesor Ruelas. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Jesse, a la orden. Muy complacido con que tengamos esta charla, que esperamos nos sirva a todos, o por lo menos nos dé la oportunidad de dar opiniones sobre lo que tú consideres. Bien. Bueno, pues el profesor Ruelas no es oriundo de Atoyac, sin embargo ya tiene bastante tiempo en nuestro municipio, en nuestro pueblo, y primeramente la entrevista se basará en unas preguntas de tipo personal sobre sus gustos, sobre cuestiones de literatura en este aspecto, y después posiciones generales sobre el pueblo. Bueno, la primera pregunta, profesor, sería, profesionalmente, ¿cuál ha sido una de sus mayores experiencias? Yo considero que el haber trabajado 34 años como docente, la principal experiencia que he tenido es que nunca abandoné el aula, nunca busqué un trabajo directivo, nunca me entusiasmó ofrecimientos que tuve para puestos administrativos. Creo que encontré la satisfacción personal de trabajar siempre directamente con los alumnos en el aula. Hubo logros importantes, hubo errores, pero en pocas palabras yo considero que mi mayor satisfacción es el haber permanecido en el aula. La siguiente pregunta sería, usted daba español, si no me equivoco, era su materia. ¿Cuál libro, en general, es el que ha impactado más en su persona? Yo creo que son 2 o 3. Definitivamente Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Es un libro que por la cercanía del autor, ya que nació muy cerca de estas tierras, de alguna manera, y como era texto obligado de todos los maestros de literatura, conocí la novela de Juan Rulfo. Me impresionó la narrativa de este señor. Yo creo que él rompió paradigmas en el siglo pasado en cuanto a la forma de mostrar a los personajes en la novela, en cuanto a la forma de contar el suceso, el hecho o la fantasía. Mario Benedetti ha sido un autor que me ha causado una huella especial. Por ejemplo, la obra de teatro de Pedro y el Capitán, por ejemplo, Primavera con esquina rota, La casa y el ladrillo. Los libros de Benedetti, de Juan Rulfo, Octavio Paz, yo creo que son principalmente los autores que a mí en lo personal me han dejado algo. Y si vemos el común de los 3, también yo creo que destacaría a García Márquez. Esos 4 son personas que se atrevieron en su momento a romper los moldes establecidos y a mostrar una nueva forma de hacer literatura. Repito, Mario Benedetti, Juan Rulfo, García Márquez y Octavio Paz. Sí. En su experiencia docente, ¿qué recomendación le daría a los jóvenes estudiantes? La principal recomendación que daría yo como docente y de la materia de español es la lectura. Definitivamente leer te abre muchísimas puertas a tu imaginación. Cuando eres lector puedes trascender en el conocimiento a pesar de que tengas malos maestros. Vaya, un alumno que es lector se capacita para la vida. Es definitivo esto. Yo vi alumnos míos que en el proceso de secundaria ya empezaban a iniciarse como lectores y me doy cuenta que todos ellos, pues en sus profesiones distintas, la lectura les
abona, acá, ellos me encuentran y me dicen, maestro, yo estoy leyendo de mi profesión tales textos, pero si no me hubiera iniciado desde pequeño en la lectura, abordarlos ahora sería muy difícil. Mi principal recomendación a todos los jóvenes, a todos los profesionistas de las edades que sean, es que utilicen la lectura frecuentemente y encuentren el placer para leer, pero también encuentren la obligación para leer. Se debe de leer también por obligación. Se ha hablado mucho de que solamente se lea por placer y que lo que es obligatorio leer, que cuesta trabajo. Pues cuando se lee por obligación, se lee por un compromiso, y hacer un compromiso con los libros es formidable. Yo en lo personal, como profesionista, a mí la lectura me dio mucho de lo poco que yo logré, mucho me lo dio la lectura. Yo en una ocasión me propuse, siendo muy joven, tenía 23 años de edad. En ese año estaba yo en la costa jalisciense trabajando como maestro y me propuse leer un libro por semana. Terminé el año cumpliendo mi meta de 52 libros, y ahora que han pasado tantos años me doy cuenta que los libros leídos en aquel entonces todavía están en mí y me hicieron de alguna manera ser un lector un tanto formado. Tuve que leer mucho por obligación como maestro, pero lo que leí por obligación me dio conocimientos, me dio la posibilidad de subir en carrera magisterial, así de manera práctica, de mejorar mi salario sustantivamente, porque yo tuve la fortuna de lograr un ascenso en mi salario gracias a los resultados de carrera magisterial, y todo fue por leer, por leer, por leer. La beca que gané para ir a estudiar a España, a la Universidad Autónoma de Madrid, fue porque me clavé todo el año a leer, de una manera hasta voraz, para poder elaborar un proyecto con el que concursar en el Tecnológico de Monterrey. Y para poder ganar con ese proyecto tuve que leer mucho. Entonces leer es un arma, es una herramienta. Leer le da al profesionista y al ser humano en general mucho de lo que necesita. Ya vemos que usted es una persona que ha leído mucho, que ha tenido mucha experiencia. Uno de los lemas que tenemos, bueno, nuestro eslogan en Letras Patrias es sembrar lectores para cosechar escritores. Y aquí quiero hacer el comentario sobre el profesor que está escribiendo un libro. Entonces, toda esta experiencia, todo este conocimiento como lector, los años como docente, van a dar fruto a través de ese libro. ¿Quisiera comentarnos algo sobre ese escrito que está elaborando? Dar el salto de lector a escritor es difícil y es muy parecido como al trapecista, ¿no? El trapecista que se divierte haciendo piruetas, disfrutando el trapecio, disfrutando las alturas, pero en el momento en que se suelta del trapecio para caer en la malla o para hacer algún acto atrevido, es el mismo paso que debe de dar aquel lector que se quiere convertir en escritor. Sin embargo, hay los otros, los que son escritores de por sí y que no ocupan ser tan lectores. Yo creo que todo mundo, cuando está frente a una hoja en blanco, está frente a un reto formidable, placentero, de acomodar las ideas, de transmitirle a otros seres humanos sus sueños, sus pensamientos, sus visiones. Entonces, escribir debe de ser un compromiso con el que va a leer. Efectivamente, estoy iniciando un libro, más bien tengo años trabajando en él, en una investigación sobre el poeta Arcadio Zúñiga y Tejeda. No he avanzado mucho, he avanzado mucho en la investigación, he descubierto datos formidables del poeta. No he avanzado mucho en la escritura porque apenas tengo algunos días que me jubilé y apenas gozo de ese privilegio de tener el tiempo libre para dedicarme de lleno a él. Espero pronto tenerlo ya terminado para que
quien guste conocer al poeta a través de mis ojos, a través de mi opinión, lo lea. Pretendo que ese libro, lógicamente no va a ser un libro que me dé triunfos o que se vaya a vender en el mundo o que vaya a trasladarse a otras fronteras. Un libro que sí pretendo que por lo menos a los niños, a los jóvenes de Atoyac les sirva, y ya con eso es muchísimo, es un sueño logrado, que llegue a conocimiento de todos. Amigos y seguidores de Letras Patrias, continuamos con la entrevista al profesor Ruelas, ahora en la segunda parte de este ejercicio y experiencia que estamos haciendo. Bien, profesor, usted es originario de Tamazulita, municipio de Tecolotlán, Jalisco. Bien, profesor, usted tiene muchos años en nuestro municipio, en Atoyac, y hay una pregunta con la que me gustaría iniciar esta segunda parte, una pregunta que creo obligada, y es la siguiente. Para usted, ¿qué es Atoyac? Un sitio formidable. Atoyac es un sitio que me ha atrapado a mí, para empezar. Un sitio maravilloso con mucha agua en el subsuelo, con una riqueza formidable de bosques, con tierras fértiles, con agua, con un clima estupendo, con una historia, con personajes sobresalientes. Pero lo más valioso de Atoyac es las personas que aquí viven, las personas que aquí están. A veces no nos damos cuenta de eso tanto, pero este ambiente de pueblo pequeño, este ambiente de un lugar que está tan situado de la capital, tan cerca de la capital del estado, tan cerca del mar, con una ubicación envidiable. Atoyac tiene mucho de futuro. Atoyac tiene muchas cosas para aprovechar. Menciona los personajes de Atoyac, y bueno, ya nos comentó que está preparando un libro sobre Arcadio Zúñiga y Tejeda, que permítame felicitarlo por este ejercicio. Gracias. Creo que es muy destacable que una persona que, siendo originaria de otro lugar, valore y quiera rescatar pues el patrimonio de nosotros los atoyacenses, aún siendo de otro lugar, pero pues es un gusto que esté aquí trabajando por la cultura. Creo que ese escrito que usted está haciendo, ese libro, va a ser un libro obligado para todo atoyacense, ya que se ha publicado, y pues bueno, estaremos más adelante conociendo su trabajo. Un pequeño adelanto que nos pudiera dar, no en el escrito, sino en su opinión sobre Arcadio Zúñiga y Tejeda. ¿Qué opina de este personaje de Atoyac? Arcadio, definitivamente un hombre, un bohemio, un hombre de muchos sentimientos, un hombre de una expresión situada entre el romanticismo y el modernismo, pero Arcadio, un hombre comprometido también con la situación política del entorno, un hombre que luchó contra el régimen de Porfirio Díaz, un hombre que apoyó a Ramón Corona, un hombre que fundó en este pueblo el primer diario en sus tiempos, un periodista, un hombre que tenía el verso muy fácil, el verso para hacerlo de manera instantánea. Se cree que, por ejemplo, Reo, Juez y Verdugo, esa obra de teatro presentada en el Teatro de Gollado, la compuso en el camino de Colima a Guadalajara. O sea, era un hombre que tenía la habilidad y tenía la palabra de una manera exquisita. Varias de sus composiciones poéticas reflejan un gusto refinado. Un poeta muy de pan, le dije en alguna ocasión, Arcadio es un poeta de pan. Me decían, ¿por qué un poeta de pan? Sí, porque es para que lo comamos todos, todo el mundo lo puede entender. Un poeta también un tanto irónico, fuerte, pero muy simple, siempre para poder entenderlo. Un hombre que vale la pena que todos los atoyacenses lo conozcan, lo respeten y lo admiren. Sí. Y pasando, bueno, siguiendo más bien con esta dinámica de los personajes,
Viene una pregunta que en lo personal me parece delicada, porque creo que del siguiente personaje no se ha dado el lugar y no se ha dado la difusión necesaria que merece este señor, y me refiero a José Luis Martínez Rodríguez. La pregunta es esta: ¿cree usted que a José Luis Martínez Rodríguez se le ha dado el lugar que merece en Atoyac? No, definitivamente no. Don José Luis Martínez es el intelectual más destacado de este pueblo. Arcadio es el poeta, el hombre del verso, el hombre del pueblo, el hombre de la canción. Pero don José Luis es el hombre del texto, el hombre de la investigación, el hombre del ensayo virtuoso, el hombre que, siendo el intelectual más destacado de este pueblo, es uno de los intelectuales más destacados de México en el siglo pasado. Sí. Un hombre que aportó a la cultura del país muchísimo. En alguna ocasión hacía yo la propuesta de que determinada institución de aquí llevara su nombre, y alguien de Atoyac decía: bueno, don José Luis fue muy destacado en otros países, fue muy destacado en México a nivel nacional, pero de su pueblo se olvidó. Discúlpenme, alguien que aporta a la cultura nacional como aportó don José Luis, está aportándole a Atoyac. Totalmente. Este señor, los libros de texto gratuitos, su aportación al Fondo de la Cultura, el Fondo de Cultura Nacional, sus ensayos, sus investigaciones literarias, que son textos obligados de los maestros de literatura. ¿Qué le tenemos que pedir que aporte a Atoyac? ¿Qué queríamos? ¿Que viniera a ponernos una plaza cívica? ¿Que queríamos que viniera a inaugurarnos la luz eléctrica? Es que no sabemos medir el peso de la aportación cultural de don José Luis Martínez. Ya es tiempo que sea una tarea de los atoyacenses el que le demos el valor, los atoyacenses, a este señor que le dieron el valor los mexicanos, que se le dio el reconocimiento nacional, que ya se lo demos los atoyacenses. Es obligado y es necesario para los niños, para las generaciones que vienen, que sepan de qué talla fue la aportación cultural de don José Luis Martínez. Sí, pues excelente respuesta. Comulgo totalmente con lo que usted menciona sobre este personaje. Y de igual manera, espero que en próximos años, muy pronto, inmediatamente, pues bueno, comencemos a tomar cartas en el asunto, autoridades, instituciones educativas, pero sobre todo nosotros, el pueblo en general, para que don José Luis Martínez tenga el lugar que se merece aquí, en su tierra, Atoyac. Y bueno, la última pregunta, en el sentido más amplio, ¿qué hay que hacer en Atoyac, profesor? ¿Qué recomienda usted? En Atoyac hay que hacer muchas cosas. En Atoyac principalmente tenemos que aprender a cambiar muchos moldes, muchas formas establecidas que nos están dañando, que nos están deteniendo para salir adelante. Ahora que yo estoy en el negocio de los servicios, me doy cuenta que necesitamos, cuando un visitante llegue, si yo vendo tacos o vendo cena, en cada taco ofrecerle Atoyac. Es decir, nosotros necesitamos difundir Atoyac, pero también necesitamos transformar la manera de pensar de las gentes de este lugar. Un sentido más progresista y más liberal lo ocupamos de manera urgente. Debemos de dejar algunos pensamientos conservadores, inútiles, algunos pensamientos que nos retrasan, algunos pensamientos más visionarios son urgentes en este lugar, para aprovechar mejor nuestra ubicación geográfica, para aprovechar mejor las tierras fértiles y nuestra agricultura, para aprovechar mejor la cultura de este lugar. Tenemos que tener una transformación de las instituciones y de las personas en su manera de pensar. Ya es tiempo que desechemos algunos moldes que nos están deteniendo en el progreso. Debemos de dar apoyo a todas las
a todas las ideas y los proyectos progresistas, a todas las ideas que vayan encaminadas a ayudar a los que menos tienen. Eso es definitivo, ¿eh? Necesitamos rescatar a las personas que menos tienen, hacer lo necesario para que mejore su calidad de vida. Necesitamos que las oportunidades para los estudiantes lleguen a todos. Necesitamos que los estudiantes aprovechen verdaderamente el tiempo de sus estudios. Necesitamos que vuelvan a Atoyac y que le aporten a este sitio. Bien, pues esta ha sido la entrevista con el profesor Ruelas, y antes de despedirnos nos gustaría pues, recibir un mensaje suyo para toda la comunidad atoyacense. Mi mensaje es primeramente de agradecimiento a este pueblo que me abrió sus puertas desde hace 30 años, mi agradecimiento a todas las personas que han apoyado mi trabajo educativo, a todos los que me han dado un trato de vecino. Me he sentido muy feliz de ser vecino y de ser tratado con familiaridad. Quiero hacer una aclaración: yo soy Eduardo Ramírez, primero Ramírez. Sin embargo, en este pueblo todo el mundo me quitó el Ramírez y me dejaron el Ruelas, y me gustó mucho, me gustó mucho ese nombre o apodo que toda la gente me dio de Eduardo Ruelas. Después de mi mensaje de agradecimiento, quiero decirles a todos los atoyacenses que en este pueblo, en esta tierra bendita, hay mucho que hacer, y hay que hacerlo con entusiasmo, porque lo que hagamos será para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Un gusto entrevistarlo, y bueno, solamente me queda seguirlos invitando a leer nuestra revista electrónica Letras Patrias. Los invitamos también a que estén al pendiente de todas nuestras publicaciones, nuestras noticias y de las actividades que estamos haciendo. Muchas gracias.